Presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados. Cherro, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Nosotros veníamos comentando recién con Facundo un poco el sistema sanitario de la Argentina, cómo está compuesto y las diferentes inversiones que viene teniendo. Ante toda esta situación, me gustaría empezar por la urgencia, ¿no? ¿Qué tipo de capacidad podemos cumplir en estos momentos ante la pandemia del coronavirus y cuál no? Bueno, en primer lugar quería aclarar algo. Venía escuchando lo que decía tu colega. Dentro de esos 6 millones de personas del sector privado hay alrededor de 4 millones y medio de personas que forman parte de la seguridad social, que desregulan sus aportes y se atienden en una empresa de medicina prepaga. Los voluntarios, afiliados voluntarios de las empresas de medicina prepaga son alrededor de 1,5 millones o 2 personas, o 2 millones de personas aproximadamente. Pero bueno, el sistema es un sistema mixto, está muy bien explicado. Simplemente esta aclaración. Y queremos aclarar que en el sistema privado, el sistema prestador privado, no solamente atiende a la medicina prepaga, sino que atiende también a la seguridad social, tanto nacional como provincial, y al mismo tiempo al PAMI. Y bueno, el resto de los afiliados de la ciudadanía argentina se atiende en el sector hospitalario, que son los carenciados o todo aquel Pero Jorge, usted trabajador que representa más que nada las clínicas y sanatorios privados, ¿no? Sí. Y veníamos comentando una de las inquietudes recién con Facundo acerca de la distribución que puede llegar a tener en el país. ¿Cómo están las clínicas privadas para atender una demanda posible ante la suma de contagios por coronavirus a lo largo del país, a lo largo de la Argentina? Bueno, el sector privado se está preparando para un escenario, el peor de los escenarios. Hay alrededor de 3 o 4 escenarios. Estamos tratando de preparar a todas nuestras instituciones para el peor de los escenarios. ¿Cuál sería? Nosotros tenemos la expectativa de que esto obviamente no ocurra, pero junto con el sector público y con las Fuerzas Armadas estamos haciendo todo lo posible para atender a la mayor cantidad de casos posibles. Lo que estamos tratando de hacer, y por eso es muy importante que se tenga en cuenta este aislamiento obligatorio, es que infectados esperamos que haya. Lo que estamos tratando de hacer, y esto lo estamos explicando cada vez que podemos, es tratar de amesetar, tratar de aplanar la curva para que no suceda lo mismo que sucedió en Italia. O sea, que sea lo más aplanada posible y que no sea una J como se produjo en Italia. Para eso estamos trabajando conjuntamente con el hospital, con el Ministerio de Salud, que de alguna manera está bajando línea, tanto para el sector público, para los hospitales, para el sector público, como para todos los prestadores privados. Y cuando hablo de prestadores, obviamente, sanatorios, clínicas, centros diagnósticos, laboratorios. Bueno, en eso estamos. Estamos muy esperanzados de que podamos resolver la situación. Ahora, sí. Sí, destacábamos algo sobre el nivel de inversión en la Argentina. El sistema de salud es de los más altos de América Latina, pero también es muy ineficiente. ¿Dónde puede estar el cuello de botella ante este panorama que usted describe? Bueno, en principio hay que aclarar que cualquier sistema sanitario de este país o de cualquier otro país no está preparado para, estadísticamente, actuarialmente, no está preparado para enfrentar una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente el sistema sanitario está preparado para atender a la patología normal y habitual que tiene un país. O sea, en este momento nosotros estamos enfrentando al virus, al coronavirus, pero al mismo tiempo existen
nacimientos, existen pacientes traumatizados, pacientes infartados, cirugías de todo tipo, y esto, el 80-85% en este momento de las camas del sector privado están orientadas a la atención normal y habitual de cualquier clínica. Por eso nosotros en este momento estamos incentivando a toda nuestra gente para que trate de orientar las camas a que sean camas de terapia intensiva, o sea, menos camas de piso y más camas de terapia intensiva, que junto con los respiradores y los recursos humanos son los 3 recursos que son más importantes y los que debemos cuidar y orientar a la atención de los pacientes graves. Yerro, buenas noches, Sí. Nicolás Luca lo saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Bien, gracias. Creo que pocas veces como esta se ha visto tanto esa frase de que lo urgente tapa lo importante, ¿no? Y cuando uno repasa los números que marcaba recién Facundo, se pregunta si ante una situación así de crisis pandémica, el tema de tener un sistema mixto en el cual están los hospitales públicos, perfecto, después están los hospitales de las obras sociales y después hay obras sociales que derivan sus aportes a prepagas, y si eso no genera un embrollo burocrático que retrasa la toma de decisiones, no me refiero a toma de decisiones a nivel político, sino en dónde ponemos las camas, qué hotel alquilamos, cómo remodelamos esto, quién pone la plata. Yo creo que esta es una discusión que se puede dar en otro momento. En este momento, independientemente de quién gestione las camas, estamos todos unidos para enfrentar a este virus que no solamente es desconocido, sino que es claramente mortal. Y después, una vez que esto suceda, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y vamos a ver qué cambios deberemos hacer. Pero me parece que en este momento es una situación donde estamos en una guerra. Estamos administrando recursos que, independientemente que formen parte del hospital público o del sector privado, son recursos escasos. Y como son recursos escasos, los tenemos que administrar. Tenemos que administrar las camas de terapia intensiva, tenemos que administrar los respiradores y tenemos que administrar el equipo de salud, los médicos y las enfermeras, que también se enferman, que también tienen sus miedos y que realmente le están poniendo el pecho a las balas. Después ya vamos a tener tiempo de hacer los cambios que sean necesarios. Creo que la problemática lo amerita. Pero entiendo yo que a priori el sistema mixto donde está funcionando el sector público, el sector de la seguridad social, el sector privado, está en este momento a la altura de las circunstancias. Trabajando en conjunto. Estamos Cherro, trabajando en conjunto y mancomunadamente. le hago una última pregunta. Usted hablaba de aplanar un poco la curva con esta cuarentena que se estima que una de las medidas posibles sea que se extienda hasta el día 11-12 de abril. Igualmente, en pleno abril todavía no tenemos el invierno cerca y se cree, o usted estima bajo la información que maneja, que esto puede llegar a tener también más adelante diferentes perspectivas, que no sea solo aplanar la curva en este mes. A ver, el aplanamiento de la curva tiene que ver con que el sistema de salud no colapse en el intento de atender a los pacientes que realmente son pacientes críticos. Claro. Es importante aclarar este tema. De 100 pacientes, hay 80 pacientes que van a transitar la enfermedad como una gripe común y silvestre, como cualquiera que hemos padecido a lo largo de nuestras vidas. Perfecto. Del otro 20% hay un 15% que va a necesitar internación en mediana o baja complejidad. Hay un 5% que es aquel paciente que va a necesitar una cama de terapia intensiva, va a necesitar un respirador y van a necesitar médicos, terapistas y enfermeras especializados o enfermeros especializados en la atención de estos casos críticos. Lo que nosotros apuntamos con el aplanamiento es de que esas camas de terapia estén siempre a disposición de aquel que la necesite.
si entran todos los pacientes juntos, todos esos pacientes juntos, el sistema, sea privado, sea que esté en manos del hospital público, el privado, pasa en otros lugares del mundo donde el sistema está todo en manos del sector público, también están colapsados. Claro. Por eso nosotros lo que necesitamos es resolver este tema, y por eso le pedimos encarecidamente a la población que se mantenga en sus casas en la forma de que nos cuidemos todos. Claro. Ya somos bastante los que formamos parte de una u otra manera de algún servicio esencial y tiene que correr el riesgo de estar en la calle para reuniones, para atender y qué sé yo, para que la gente que no necesite, que se quede, por favor. Claro, que no sea en su casa. de suma urgencia. Bueno, muchísimas gracias, Cherro, por atendernos. Buenas noches. No, gracias a vos. Hasta luego. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Cuídate sin miedo.